el día de hoy quiero compartir este tema que lo vamos a hacer en dos partes. Hoy sería la primera parte, próximo domingo sería la segunda parte. Así que tal vez el día de hoy sientas como que el tema no tiene una conclusión y como que te quedas en medio camino, y la razón es porque vamos a estar en medio camino, ¿no? Entonces el próximo domingo lo vamos a terminar. Y déjame empezar con lo siguiente. ¿Alguna vez has estado en una fiesta, tal vez en una boda, en una cena familiar o en una reunión como la del día de hoy en la iglesia, y notaste que alguien claramente no quería estar ahí? ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Has estado en algún evento y ahí está esa persona, ¿verdad? Que ahí está físicamente, pero realmente es obvio para todos que esa persona no quería estar ahí. Tal vez estaba sentado en la esquina, tal vez mientras todos platicaban, mientras cosas sucedían, él estaba o ella estaba en su teléfono, ¿sí? Si le ponías atención, parecía que estaba contando los minutos, ¿no? Para irse. Era indiferente ante todo lo que sucedía. Y podemos decir de personas así, ¿verdad? Que estaban físicamente presentes, pero se perdieron de todo lo que estaba sucediendo. Sí. Pero antes de juzgar a esa persona, ¿verdad? Que pusimos en nuestra imaginación, o tal vez te acordaste, ¿verdad?, de alguien específicamente, tenemos que reconocer que a todos nos pasa. Hay eventos en los que estamos presentes físicamente, pero en realidad no abrazamos el espíritu, la esencia de lo que está sucediendo. Y cuando eso pasa, nos perdemos la transformación que esos momentos están diseñados para traer a nuestras vidas. Y a esto es a los momentos que tú y yo podemos llamar oportunidades de formación. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy, el próximo domingo, oportunidades de formación. Y tenemos que pensarlo así. Tanto en la vida espiritual como en nuestra vida social o de relaciones, en nuestra vida psicológica o emocional, hay eventos, hay ceremonias, hay fiestas, hay sacramentos que fueron creados con el propósito de formarnos. Especialmente cuando abrazamos su espíritu, cuando abrazamos su esencia. ¿Sí? Son eventos, ceremonias, fiestas y sacramentos que nos invitan a ver, sentir, pensar y vivir de una nueva manera. Y podemos ver estos momentos de formación a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y aquí es donde quiero iniciar este tema. Entendiendo este concepto, la idea de oportunidades de transformación. Eventos, ceremonias, ¿sí?, sacramentos, celebraciones, fiestas que fueron creadas con el propósito de formarnos correctamente. ¿Sí? Y cuando estaba yo pensando en este tema, obviamente inmediatamente se me vino a la mente el pueblo de Israel. Porque si tú lees la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Dios había instituido un número considerable de ceremonias, de celebraciones, de fiestas, de sacramentos que el pueblo de Israel tenía que practicar a lo largo del año. Y a través de estos eventos, ceremonias, fiestas y sacramentos, Dios quería formar en Israel un pueblo que viviera en su presencia. ¿Sí? Que reflejara su santidad y que se convirtiera en bendición para todas las naciones. Cuando Dios escoge a Abraham
y decide a través de la descendencia de Abraham establecer este pacto, esta relación especial con el pueblo de Israel. Y luego decide formarlos de cierta manera a través de lo que estoy diciendo, a través de eventos, de ceremonias, de sacramentos, de fiestas, de celebraciones. Lo hace porque quiere que el pueblo de Israel esté formado por personas que viven en su presencia. ¿Sí? Personas que por su estilo de vida, por la forma en que ven a Dios, por la forma en que ven al mundo, se convierten en bendición a los demás. Así que el día de hoy quiero que veamos, para que entendamos el concepto, veamos algunas de esas oportunidades de formación que tenía el pueblo de Israel. Que todos los habitantes del pueblo de Israel, todos los judíos, cada año tenían la oportunidad de practicar, de observar esos eventos, celebraciones, fiestas, sacramentos, ¿sí? Que eran oportunidades de formación. Que si las practicaban abrazando su espíritu y su esencia, iban a aprender a ver, a sentir, a pensar y a vivir de una manera nueva, de una manera diferente. ¿Sí? Así que veamos algunos, no es una lista tan exhaustiva, pero vamos a ver algunos de ellos. El pueblo de Israel tenía la celebración de la Pascua. ¿Sí? Y no tenemos el tiempo, ¿verdad?, para entrar tan a fondo en el tema de la Pascua, ¿verdad? Pero por si no sabes mucho de qué se trata la Pascua fue establecida la noche en que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Fue la forma en que Dios le pidió al pueblo de Israel que se preparara para salir del pueblo de Egipto. Tenían que tener una cena esa noche, tenían que sacrificar un cordero. Imagínate, son esclavos en Egipto, están en Egipto y Dios les dice: esta noche los voy a liberar. Pero antes de que yo los libere, ustedes deben de hacer esto. Deben de sacrificar un cordero. Tienen que tomar su sangre y tienen que poner su sangre en los dinteles de sus puertas y de sus ventanas de sus casas. Tienen que asar este cordero. Tienen que comerse este cordero con verdura, con hierbas amargas, y deben de comérselo ya vestidos para salir. Tienes que tener tus zapatos puestos, tienes que tener tu bastón, tienes que tener tu bolsa, y te lo vas a comer rápido porque estás a punto de ser liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Eso es la primera vez que sucedió. Pero después de que eso sucedió, Dios le pide al pueblo de Israel que cada año tienen que celebrar la Pascua. Cada año tienen que hacer esa cena. Y hasta el día de hoy, cada año, una familia judía, así como tú y yo celebramos Navidad, así como tú y yo celebramos el Día de las Gracias, una familia judía celebra la Pascua. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en esto, cuando pensamos en la celebración de la Pascua, el evento, la ceremonia, la fiesta o el sacramento era comer un cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, vestidos como si estuvieran apurados a salir. Ese es el evento, eso es lo que Dios le pide al pueblo de Israel, a la persona judía, que haga. Pero yo estoy diciendo que esto es una oportunidad de formación. Pero la oportunidad de formación, o vamos a ser formados solo si abrazamos el espíritu y la esencia de lo que estamos haciendo. Por eso empecé hablando, ¿verdad?, de este ejemplo de personas que a veces están en una fiesta, en un evento, en una reunión, pero tú notas, no quiere estar aquí. No abraza el espíritu de lo que se está haciendo. Entonces, para que esta oportunidad de formación tuviera efecto en la vida de las personas, tenían que abrazar su espíritu y su esencia. Y hablando de la celebración de la Pascua, el espíritu y la esencia es la siguiente. Es recordar la liberación de Egipto, vivir agradecidos y confiados en la protección de Dios.
Ese es el espíritu, esa es la esencia, ¿verdad? Cuando Dios te pide, haz esta cena, Dios no buscaba solo una cena ritual, sino formar mujeres y hombres con una identidad de libertad, capaces de vivir como personas verdaderamente libres. Y aquí es donde tú y yo debemos de poner atención cuando hablamos de eventos, de ceremonias, de sacramentos, de fiestas y de celebraciones. Aquí está la Pascua. Pero tú y yo, si no profundizamos, si no entendemos lo que estamos haciendo, no podemos quedar en lo externo. Se trata simplemente de comer cordero hoy, con hierbas amargas y ponernos esta ropa y ya. No, esa no es la esencia. Ese no es el punto final de la cena. La esencia es que Dios quiere formarnos. Dios quería formar a los hombres y a las mujeres del pueblo de Israel como personas que se entendieran realmente libres, que creyeran en la libertad, que se vieran a sí mismos como personas libres, que vieran a los demás como personas libres. Y luego podemos pensar también en guardar el día de reposo. Aquí, el evento, la ceremonia, la fiesta o el sacramento era apartar el sábado como un día sin trabajo, un día de reposo. ¿Sí? Pero ¿cuál era la esencia? ¿Cuál era el espíritu? ¿Por qué Dios te pediría a ti que no trabajaras un día a la semana? ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que no trabajemos un día a la semana? El espíritu y la esencia era descanso, confianza en Dios como proveedor y deleitarnos en Él. Ese era el espíritu, esa era la esencia de guardar el día de reposo. Y algo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es que cuando pensamos en eventos, ceremonias, fiestas, celebraciones, sacramentos, es fácil distorsionar su esencia o no abrazar su esencia o no entender su espíritu. Eso era lo que sucedió con muchos religiosos en cuanto al día de reposo en el tiempo de Jesús. Habían convertido en guardar el sábado simplemente en una ley para controlar a los demás, para juzgar a los demás, para sentirte superior a los demás. O si yo guardo el sábado, yo soy mejor que tú. Si yo guardo el sábado, yo soy espiritual, tú no lo eres. Cuando ese no era el espíritu, esa no era la esencia que Dios estaba buscando. La esencia es que tú aprendieras a confiar en Dios, que tú aprendieras a descansar en Dios. Y porque no trabajabas, es reconocer a Dios como tu proveedor. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios es mi proveedor al punto que puedo tomarme un día y no trabajar. No todo depende de mí. Puedo descansar. Pero aparte, este día de descanso, ¿verdad? Puedo deleitarme en Dios. Puedo alegrarme en Él. Puedo ser agradecido, ¿verdad? Puedo reconocer sus bendiciones. Dios no buscaba solo inactividad. La meta de Dios, el propósito de Dios, no era solo cumplir con el no hacer nada, ¿verdad? Sino formar mujeres y hombres con un corazón que descansara y se deleitara en su presencia. Y luego podemos pensar en el día de expiación. El evento, la ceremonia, la fiesta o el sacramento era sacrificar un macho cabrío y rociar la sangre en el lugar santísimo. Esto era algo que el pueblo de Israel tenía que hacer cada año. ¿Sí? ¿Y cuál era el espíritu? ¿Cuál era la esencia de esta fiesta, de esta celebración, de esta ceremonia? ¿Sí? Era reconocer el pecado, pedir perdón y experimentar reconciliación con Dios. Ese era el espíritu, esa era la esencia, ¿verdad? Eso es lo que Dios estaba buscando al pedirte. Practica esto. Celebra esto. Ten un día de expiación al año.
Reconoce tu pecado. Pide perdón por tus pecados. Y no te voy a dejar ahí. Vas a experimentar la reconciliación conmigo, diría Dios. Dios no buscaba simplemente animales sacrificados, ¿verdad? Sino formar mujeres y hombres humildes, prestos a arrepentirse cuando pecaran, y de esta manera vivir siempre en comunión con Él. Y a medida que voy explicando estas fiestas, estas celebraciones, estas ceremonias, estos sacramentos que el pueblo de Israel tenía, que Dios les había dado la instrucción de que los celebraran diligentemente. Mi deseo el día de hoy es que tú entiendas y que tú veas esto como oportunidades de formación. La razón por la que Dios te pedía que hicieras esto en el pueblo de Israel es porque Él estaba formando algo en ti. Él estaba creando en ti una manera de pensar, una manera de ver las cosas, una manera de sentir, una manera de vivir. Pero para que todo esto se volviera realidad, es importante abrazar la esencia. Sí, es importante hacerlo externo, ¿verdad? Esa es la indicación. Es esta conexión entre lo físico y lo espiritual. ¿Sí? ¿Cómo vas a demostrar que confías plenamente en Dios? No haciendo nada. Tomándome un día para descansar. Tomándome un día para soltar todo y decir, ¿sabes qué? Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, soy un hombre responsable, soy una mujer trabajadora, pero también creo que Dios tiene control de todas las cosas, que Él es mi proveedor. Esa es la verdad espiritual, pero tengo esta conexión con esto físico que hago, que fortalece y que me transforma y que me forma. Esa es la manera en la que tenemos que ver estos eventos, estas ceremonias, estas fiestas, estas celebraciones, estos sacramentos. Podemos pensar también en la participación en la vida del templo. A lo largo del año, el pueblo de Israel tenía, otra vez, muchas celebraciones, muchas fiestas que observar. Y la invitación era al pueblo de Israel de participar de la vida del templo, de estar en el templo, ¿sí? Y cuando pensamos en esto, el evento, ceremonia, fiesta o sacramento era acudir al templo a lo largo del año para ofrecer sacrificios, traer ofrendas, cantar salmos y unirse en oración. Ese era el evento. Pero ¿cuál era el espíritu? ¿Cuál era la esencia? ¿Qué era lo que Dios estaba buscando al pedirle a David, al pedirle a Salomón que construyera un templo? El mismo Dios que dice que Él no vive en templos hechos de humanos, ¿por qué le pidió a estos reyes de Israel que hicieran un templo? ¿Tiene Dios una especie de obsesión con templos majestuosos, con grandes catedrales? ¿Esa es su motivación? No, tenemos que pensar en la esencia. Tenemos que pensar en el espíritu. Y la esencia y el espíritu de participar de la vida del templo es vivir en constante encuentro con la presencia de Dios. Lo que Dios estaba buscando es que el pueblo de Israel tuviera en su mente, en su corazón, en su conciencia este concepto. Yo puedo tener un encuentro con Dios, con la presencia de Dios, recordando que Él era el centro de la vida, entendiendo que Él era el centro de la vida. El ver el templo, ¿verdad? En lo más alto de no se dice montaña, ¿cómo se dice? De lo más alto de Jerusalén. Ocupaba, ¿verdad?, esta posición que dominaba todo Jerusalén, el templo de Dios. Está ahí no porque Dios simplemente quiere un templo en la montaña. Está ahí como una señal física, visual del lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas. ¿Sí?
Dios no buscaba solo tener y llenar un edificio majestuoso, sino formar mujeres y hombres que vivieran entendiendo que Dios vivía en medio de ellos. Pero qué fácil, ¿verdad? Es no entender la esencia, no entender el espíritu de lo que estamos haciendo y volvernos personas religiosas, volvernos personas superficiales, volvernos, personas legalistas que sí, celebramos las fiestas, los eventos, los sacramentos, las ceremonias, pero no entendemos su espíritu y su esencia, por lo tanto no nos forman, no nos transforman. Para que estos eventos, para que estas fiestas nos transformen, tenemos que abrazar su espíritu, su esencia. Cuando estos se descuidan, cuando estos eventos se descuidan, cuando estas ceremonias se ignoran, cuando estas fiestas y sacramentos se abandonan, suceden varias cosas, ¿sí? Las personas caían, en agotamiento físico. Por ejemplo, si tú no, yo no voy a guardar el sábado ya, ¿sí? Me quita productividad, podía pensar alguien, ¿verdad? Porque ¿cómo descansar un día completo? Pero ese menosprecio de guardar el sábado es porque no entiende su espíritu y su esencia. Y cuando una persona abandonaba la práctica de guardar el sábado, caían en agotamiento físico y espiritual, al confiar más en su propio esfuerzo que en la provisión de Dios. El resultado era cansancio, ansiedad y la inhabilidad de deleitarte en Dios, de alegrarte en Él. ¿Sí? Aquellos que decían, esa idea de guardar el día de expiación, de ir al templo, de estar ahí mientras se sacrifica el cordero y no, ya no lo voy a hacer. Se ignoraba, se olvidaba, se abandonaban estas ceremonias. ¿Qué sucedía? Las personas empezaban a vivir cargados de culpa, sin reconciliación con Dios ni paz interior. La falta de arrepentimiento endurecía el corazón, los alejaba de la comunión y abría la puerta a la idolatría. Eso sucede cuando no participamos de estas oportunidades de formación, abrazando su espíritu y su esencia. ¿Qué de aquellos que dijeran, ir al templo no tiene mucho sentido ya? Mejor vamos a hacer un picnic. Mejor, bueno, no había partido de fútbol, ¿no? En aquel tiempo. Pero esta idea de ir al templo, pues, como que ya está pasando de moda, ¿no? Hoy es más cool no ir al templo, podía decir alguien, ¿verdad? Pero ¿cuál era la consecuencia de esto? Si abandonabas esta ceremonia, este servicio, esta celebración, ¿sí? Las personas se olvidaban que Dios estaba en el centro de la vida. El resultado era la indiferencia espiritual y la pérdida de identidad como el pueblo de Dios. Me interesa mucho, ¿verdad? En esta primera parte de esta serie, que entendamos esto. Y yo sé que estoy repitiendo, pero es bueno para que no se nos olvide. Hay eventos, ceremonias, fiestas, celebraciones, sacramentos, que son oportunidades de formación para cada uno de nosotros. Lo son cuando las hacemos abrazando su espíritu y su esencia. Pero el no hacerlas, el no observarlas y especialmente el no entender su espíritu y esencia tiene consecuencias en nuestras vidas también. Tiene consecuencias negativas. Dejamos de ser formados. Interrumpe nuestro crecimiento espiritual. Y es bueno que entendamos la relación de todas estas cosas. Como podemos ver, ¿verdad? Todo eso que estoy hablando del pueblo de Israel no eran simples tradiciones
o ritos vacíos de significado, sino momentos de formación. Dios estaba haciendo algo en el corazón de cada persona que participaba de ellos. Pero con lo siguiente vamos a terminar, y aquí es donde preparemos nuestra mente y nuestro corazón para lo que viene el domingo que entra. Y es que en nuestra vida, en nuestra actualidad, ¿sí? También tú y yo, así como el pueblo de Israel, seguimos teniendo eventos y prácticas que Dios ha creado para formarnos. No solo, ¿verdad?, tenemos eventos, fiestas, ceremonias en la vida espiritual, sino también en la vida social, en la vida psicológica o emocional. Y es de lo que voy a estar hablando yo la próxima semana, en la próxima enseñanza. De cómo en nuestra vida actual tenemos, así como el pueblo de Israel, la misma oportunidad de ser formados, de que Dios nos forme. Pero para que esto suceda, tú y yo tenemos que, número uno, participar, ¿verdad?, de lo que Dios nos pide. Y no solamente en la iglesia, no solamente en la vida espiritual, pero también en tu vida social, también en tu vida emocional o psicológica. Cosas que nos van a formar. Sin adelantarme mucho, ¿verdad?, porque es parte de lo que voy a hablar el próximo domingo. El día de hoy tú y yo celebramos la Santa Cena. ¿Sí? Y celebrar la Santa Cena es un sacramento. Y es precisamente lo que estoy hablando. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, entendiendo su esencia, entendiendo su espíritu, cuando estamos realmente presentes en espíritu, alma y cuerpo, y participamos del sacramento de la Santa Cena, Dios nos forma. Dios hace algo en nosotros. Dios empieza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de ver las cosas, la manera de vivir. Pero sucede cuando abrazamos su espíritu, su esencia. Así que no voy a seguir adelantándomelo el siguiente domingo. Así que por ahora vamos a quedarnos con el siguiente pensamiento, con la siguiente verdad. Cada evento, ceremonia, fiesta y sacramento es más que un momento en el calendario. Es una oportunidad de formación de nuestro carácter e identidad. Es una oportunidad de formación de nuestro carácter e identidad. Y para terminar, déjame darte rapidito la definición de carácter y de identidad en este contexto. Carácter es la formación interior de la persona, los valores, virtudes y hábitos que determinan cómo respondemos en la vida. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Identidad significa o es la conciencia de quién soy y a quién pertenezco. No solo es cómo me veo a mí mismo, sino cómo me defino en relación a Dios, la comunidad y el propósito para que fui creado. Así que vamos a dejarlo hasta ahí en ese momento. Esa es la primera parte. El próximo domingo vamos a descubrir cuáles son estos eventos, estas celebraciones, estas fiestas, estos sacramentos que tú y yo tenemos para formarnos, que Dios quiere utilizar para formarnos. No solamente en tu vida en la iglesia, pero en tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida psicológica y emocional. ¿Sí? Así que, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Como les he dicho siempre, ¿verdad?, es un privilegio para mí el compartir con ustedes cada semana y agradezco su tiempo y su atención cada vez que nos reunimos.